Buen día, vamos a hablar un poco sobre la tripanosomiasis americana, mejor conocida como la enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad infecciosa causada por un parásito protozoario denominado Trypanosoma cruzi. Fue el médico e investigador Carlos Chagas el 14 de abril de 1909 el primero en diagnosticar esta enfermedad en una niña de 2 años. Se estima que entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo están infectadas por Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad se da en áreas endémicas de 21 países de América Latina, siendo Bolivia el país con más casos a nivel mundial, con el 6,1 al 10%. El Ecuador, por otra parte, registra el 0,25% de casos, con 531 infectados entre el 2019 y el 2023. El vector de la enfermedad del Chagas es el insecto triatomino, también conocido como vinchuca o chinche besucona, debido a que sus picaduras las realiza cerca de la boca. La especie más importante en países como Argentina, Bolivia, Brasil y Chile es el Triatoma infestans, y en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y México es el Triatoma dimidiata. Agente causal. La enfermedad de Chagas es producida por el Trypanosoma cruzi, que taxonómicamente pertenece al reino protista, al subreino Protozoa, al filo Sarcomastigophora, al subfilo Mastigophora, al orden Kinetoplastida, a la familia Trypanosomatidae, al género Trypanosoma. Y es un protozoo que tiene un solo flagelo, es decir, hemoflagelado. Morfología. Amastigote. El amastigote, al igual que las demás formas morfológicas, se va a caracterizar por tener un cinetoplasto. El cinetoplasto es una red fibrosa que conforma el 20% del ADN del parásito y se va a encontrar en su mitocondria. Además de que está formado por la unión del cuerpo parabasal y el blefaroplasto. Otra característica es su núcleo grande. El amastigote es la forma replicativa e inmóvil y la vamos a encontrar dentro de tejidos. El amastigote mide de 2 a 3 micrómetros de diámetro y aquí se encuentra una imagen en la que se observan nidos de amastigotes. Epimastigote. El epimastigote se encuentra dentro del intestino del vector. Este va a ser la forma replicativa y se va a caracterizar por tener un cinetoplasto en posición anterior, un flagelo y unido a este una membrana ondulante. Este mide de 20 a 25 micrómetros de longitud y así es como se observaría. Tripomastigote metacíclico. Este, al igual que el epimastigote, se encuentra dentro del insecto vector. Se caracteriza por tener al cinetoplasto en posición posterior y este ya tiene su flagelo completamente desarrollado y unido a este la membrana ondulante. El tripomastigote metacíclico es la forma infectiva para el mamífero. Al igual que el epimastigote, tiene de 20 a 25 micrómetros de longitud. Tripomastigote sanguíneo. Visualmente no tiene diferencias con el metacíclico, más bien se lo puede distinguir por su ubicación en la sangre. Al igual que el tripomastigote metacíclico, mide de 20 a 25 micrómetros de longitud y así es como se vería bajo el microscopio. El ciclo de vida del Trypanosoma cruzi se puede dividir en dos partes, en el humano y en el insecto. En el humano, primero el triatoma infectado se alimenta de la sangre de una persona no infectada. Al hacerlo, defeca. En sus heces se encuentran tripomastigotes metacíclicos, los cuales entran cuando la persona se rasca, a través del sitio de la picadura, por heridas, por la hendidura palpebral
o porque la persona con las manos contaminadas los llevó hacia los ojos o mucosas. Una vez que atravesó la barrera de la piel y de las mucosas, el tripomastigote entra en las células, donde se transforma en amastigote, el cual se reproduce por fisión binaria longitudinal, es decir, en un solo eje, de forma activa. Posteriormente, vuelve a su forma de tripomastigote, rompiendo la célula y viaja a través de la sangre hacia los tejidos. En ellos se transforma en amastigote, afectando órganos como el corazón. Cuando un triatomino se alimenta de la sangre con estos tripomastigotes sanguíneos, lo que hace es infectarse. Estos tripomastigotes, al llegar a la porción anterior del intestino, se van a transformar en epimastigotes. Los epimastigotes se van a reproducir y al pasar a la porción distal se transforman en tripomastigotes metacíclicos. Y aquí se observa el ciclo de vida, siendo la fase infectiva el tripomastigote metacíclico y la fase diagnóstica el tripomastigote sanguíneo. Sus reservorios va a ser el perro, el gato, el ratón y principalmente el armadillo. Patogenia. Cuando un insecto infectado pica a una persona o animal, deposita heces en la piel cerca del lugar de la picadura. Estas heces contienen la forma infectante del parásito, los tripomastigotes metacíclicos, que pueden ingresar al cuerpo a través de la herida de la picadura o por vías conjuntivas o mucosas. La persona al rascarse la picadura facilita la entrada del parásito. Cuando se encuentra dentro del huésped, el parásito se multiplica y destruye las células del sitio de penetración. Esta lesión inflamatoria se conoce como chagoma. La inflamación se extiende a los ganglios regionales, se bloquean los canales linfáticos y se produce un edema local. Cuando compromete el párpado, constituye el signo de Romaña. Posteriormente, se disemina por vía sanguínea y linfática y afecta a diversos tejidos. Durante esta fase aguda de la enfermedad, el parásito se diferencia en amastigotes y presenta una gran multiplicación en los tejidos y en la circulación. En la fase latente, la respuesta inmune del huésped provoca disminución de la parasitemia. Sin embargo, persiste infección en ciertos focos. Esta fase tiene una duración media de 10 años y en la fase crónica la parasitemia es mínima y solo predomina el parasitismo tisular, principalmente a nivel cardíaco y de tubo digestivo. En áreas de transmisión activa pueden ocurrir brotes por consumo de alimentos contaminados con las heces o el contenido intestinal de los triatominos infectados. En áreas no endémicas, el Trypanosoma cruzi se transmite por vías alternativas, vía vertical, por transfusión de sangre, trasplante de órganos y por accidentes de laboratorio. Inmunidad. Respuesta del sistema inmune en la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas representa un desafío significativo para el sistema inmunológico humano. Esto se debe a que el parásito ha desarrollado diversos mecanismos para evadir las respuestas inmunes del huésped. A continuación, analizaremos cómo el sistema inmune responde al parásito y cómo el Trypanosoma cruzi evade estas respuestas. Respuesta inmune del cuerpo. El sistema inmune humano tiene dos líneas principales de defensa: la inmunidad innata, que es la primera barrera rápida y general, y la inmunidad adaptativa, que es específica y se desarrolla con el tiempo. Inmunidad innata. Esta respuesta incluye células como los macrófagos y neutrófilos, que intentan fagocitar al parásito. Además, moléculas como el interferón gamma activan a los macrófagos, que les va a permitir liberar sustancias tóxicas como el óxido nítrico para eliminar al parásito. Sin embargo, el tripanosoma es capaz de sobrevivir dentro de los macrófagos, evadiendo estos mecanismos destructivos. Inmunidad adaptativa. Aquí entran en acción los linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos eliminan células infectadas y los linfocitos T colaboradores coordinan la respuesta inmune y refuerzan la activación de macrófagos.
Además, el cuerpo produce anticuerpos específicos que neutralizan y marcan al parásito para su destrucción. Sin embargo, la eficacia de esta respuesta se ve limitada por las estrategias del parásito para escapar del sistema inmune. Mecanismos del parásito para escapar del sistema inmune. Trypanosoma cruzi emplea estrategias sofisticadas para evitar ser eliminado. 1. Cambio de antígenos. Modifica continuamente los antígenos en su superficie, dificultando que el sistema inmune lo reconozca. 2. Entrada en células huésped. El parásito invade células del cuerpo donde se esconde de los anticuerpos y de muchas células inmunes. 3. Resistencia en macrófagos. Sobrevive dentro de los macrófagos al evadir los mecanismos que estos utilizan para destruir patógenos. 4. Producción de moléculas inmunosupresoras. El Trypanosoma cruzi libera sustancias que debilitan las respuestas inmunes, permitiéndole persistir en el cuerpo, como por ejemplo la interleuquina 10. Esta citoquina tiene un potente efecto inmunosupresor, ya que inhibe la activación de las células T y la producción de otras citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma. Inmunidad en las diferentes fases de la enfermedad. Fase aguda. Durante esta etapa, el sistema inmune responde activamente mediante la producción de interferón gamma, la activación de macrófagos y la generación de anticuerpos. Sin embargo, si el parásito no es eliminado por completo, la infección puede pasar a la fase crónica. Los anticuerpos inmunoglobina M son los primeros en aparecer en la fase aguda de la infección. Su producción ocurre poco después de la infección y tiene como objetivo eliminar los tripomastigotes circulantes en la sangre. Fase crónica. Aquí el parásito se encuentra en niveles bajos en el cuerpo, pero la inflamación crónica causada por la respuesta inmune genera daños graves en órganos como el corazón y el sistema digestivo. Parte de este daño se atribuye a la autoinmunidad, cuando el sistema inmune ataca tejidos propios debido a similitudes entre los antígenos del parásito y los del huésped. Los anticuerpos inmunoglobina G son los más prevalentes en la fase crónica de la enfermedad. Se producen en respuesta a una infección crónica o recurrente y tienen una acción más prolongada. Estos anticuerpos pueden permanecer en el organismo durante años, incluso si el paciente no presenta síntomas. Se dirigen contra los antígenos presentes en las formas tanto tripomastigotes como mastigotes del parásito. Autoinmunidad y enfermedad crónica. La autoinmunidad en la enfermedad de Chagas crónica ocurre por dos razones principales. 1. Reacción cruzada. Los antígenos del parásito son similares a los de las células humanas, lo que confunde al sistema inmune, llevándolo a atacar tejidos del cuerpo. 2. Pérdida de regulación inmunológica. La infección prolongada altera la capacidad del sistema inmune para distinguir entre lo propio y lo extraño, lo que agrava el daño. En la fase crónica de la enfermedad, el parásito puede inducir autoinmunidad por la similitud entre ciertos antígenos del parásito y las proteínas del corazón o del sistema digestivo. Como resultado, el sistema inmune ataca irreversiblemente estas células, lo que lleva a afecciones como miocarditis, aneurismas cardíacos y trastornos digestivos como megaesófago y megacolon. La fase aguda de la enfermedad de Chagas es una etapa inicial en la infección y puede durar semanas o meses. Cuando es sintomática, suele durar solo unas pocas semanas después de la infección. Durante esta fase, un alto número de parásitos circula en la sangre. Dentro de los síntomas están la fiebre, el dolor de cabeza, ganglios linfáticos agrandados, palidez, dolor muscular, entre otros. Aunque se da con menor frecuencia, se presenta también una inoculación ocular, en el 2% de los casos agudos sintomáticos, donde es posible identificar el signo de Romaño, que es una inflamación indolora en la mucosa ocular periorbital. Los signos y síntomas de la fase crónica de la enfermedad de Chagas pueden presentarse de 10 a 20 años después de la infección inicial, o pueden no manifestarse nunca. Se desarrollan cuando el sistema inmunológico logra controlar, pero no eliminar completamente la infección causada por el trypanosoma. En esta etapa, los parásitos permanecen ocultos, principalmente en los músculos cardíaco y digestivo. Entre sus principales manifestaciones se encuentra el compromiso digestivo, que se presenta principalmente en el esófago y en el colon, lo que puede provocar megaesófago, que es también lo que incluye la dificultad para tragar, y el megacolon, el estreñimiento severo.
además de la cardiopatía chagásica que puede causar arritmias, insuficiencia cardíaca, dilatación en el corazón y riesgo de muerte súbita. Existen varios métodos de diagnóstico para la enfermedad de Chagas, mismos que se usan dependiendo del área donde los pacientes se encuentren, de la fase de la enfermedad y de los recursos que se posea para realizar las pruebas. Es decir, los métodos que deben usarse en áreas rurales y de recursos reducidos durante la fase aguda son el seno diagnóstico, la microscopía y también se puede evaluar el hematocrito. En estas mismas condiciones y para la fase crónica, la mejor opción de diagnóstico es el test rápido. Por otra parte, los pacientes que se encuentran en áreas urbanas y con recursos elevados y para la fase aguda, la mejor prueba es la PCR. Y para la fase crónica, los mejores métodos a usarse son la hemaglutinación indirecta, la prueba de ELISA o la inmunofluorescencia indirecta. Si hablamos del tratamiento de la enfermedad del Chagas, debemos decir que es casi 100% curable si ésta se trata durante la fase aguda, con los medicamentos bensnidazol y nifutrimox. Cabe destacar también que una vez es alcanzada la fase crónica, los medicamentos no curarán la enfermedad. A continuación presentamos la bibliografía utilizada. Muchas gracias.